La frase Dios proveerá es una frase muy conocida. La frase Dios proveerá es una frase que goza de mucha relevancia, hermanos queridos, en la vida de las personas. Muchas veces nosotros decimos y expresamos la frase Dios proveerá, ¿cierto? Ahora, muchas veces esta frase Dios proveerá la podemos usar porque evidentemente confiamos que Dios es un Dios proveedor y que Dios nos va a ayudar, sobre todo cuando tenemos alguna dificultad económica. Muchos de nosotros los cristianos manifestamos esta frase Dios proveerá, declaramos esta frase Dios proveerá. Algunas oportunidades o en algunas oportunidades se expresa cuando ya humanamente lo hemos intentado todo y ya como una frase de cajón decimos, bueno, Dios proveerá. Decimos así como que, bueno, ya yo intenté todo lo humanamente posible, ya no sé más qué hacer, ya pues Dios proveerá. Todo está en cómo nosotros comprendemos qué es Dios en nuestra vida, si es un Dios realmente proveedor o si simplemente manifestamos esta frase cuando ya no sabemos más nada que hacer. Para algunos la frase Dios proveerá, ¿verdad? Se usa de una manera positiva y para otros de una manera negativa. Y usted me preguntará, ¿y por qué, hermano, usted dice que Dios proveerá se usa de manera positiva o algunas otras personas lo usan de manera negativa? Ahorita se los voy a decir. Lo primero que quiero decir es que hay evidencia bíblica, ¿verdad? Mucha evidencia bíblica que nos confirma de que Dios es un Dios proveedor. Cuando nosotros leemos Ageo capítulo 2 versículo 8, la palabra de Dios dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando nosotros vemos este texto bíblico, entendemos que el Dios en el cual nosotros hemos confiado es el Dios que es el dueño del oro, que es el dueño de la plata. Y que esto no lo dice Gustavo, no lo dice Smith, no lo dice Enery, no lo dice Iván, no lo dice Leodán, esto lo dice Dios. Por eso dice Jehová de los ejércitos. Y cuando nosotros vemos en el Salmo capítulo 24, versículo 1, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, entendemos de que todo lo que hay en este mundo le pertenece no a los grandes hombres ricos del mundo, sino que le pertenece a Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y cuando entendemos que Dios es el dueño de todo, entonces entendemos que cuando nos haga falta algo, el Dios dueño de todo, el Dios dueño del oro, el Dios dueño de la plata, es el único que puede realmente proveer lo que en nuestra vida haga falta. Muchas personas piensan y confían que ante cualquier situación Dios va a ser un Dios proveedor. Por difícil que parezca la situación, los que confiamos en Dios decimos Dios proveerá y no sabemos cómo lo va a hacer, pero sí entendemos de que Dios lo va a hacer. Y lo decimos y lo manifestamos con fuerza, con certeza, con seguridad, con fe, que Dios lo va a hacer. Pero para los que no conocen a Dios y su poder, muchas veces cuando nosotros los cristianos decimos la frase Dios proveerá, les parece una locura irracional. Aquí cerca, en la familia de mi esposa, hay una hermana que es adventista como nosotros. Y la hermana, una de las frases favoritas de ella cuando está en situaciones complejas económicas, ella dice Dios proveerá. Y hay otras personas de la familia que se molestan y dicen, oye, pero una cosa es que Dios es el dueño de todo y otra cosa es que Dios tenga que solucionarte los problemas a ti. He escuchado amigos que se molestan con los cristianos cuando expresan la frase Dios proveerá. Ahora, la Biblia, hermanos queridos, la Biblia tiene muchas referencias bíblicas que demuestran que Dios es un Dios proveedor. Cuando vamos a Génesis 22:14, la palabra de Dios dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham manifestó que Dios proveerá, Jehová proveerá.
En Filipenses 4:19 y en algunos otros textos que voy a leer ahora, de pronto la frase Dios proveerá no es literal, pero se evidencia, hay evidencia de que Dios es un Dios proveedor. Pero bueno, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Yo no sé si estoy predicando para alguien hoy que está aquí reunido y que le haga falta algo en su vida. Permítame decirle que Dios suplirá todo lo que os falta. Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es posible que esté predicando para alguien que esta mañana está aquí, es un siervo de Dios, es un predicador, es un líder, pero que en su vida personal algo le haga falta. La palabra de Dios te dice, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Mateo 6:31-33 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El Salmo 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces entendemos de que Dios proveerá, y para que Dios provea es necesario que como hijos de Dios le busquemos. Según el Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Deuteronomio 2:7 dice, Jehová, tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Qué bendición que estoy predicando para gente en la vida que hemos tenido dificultades económicas, que hemos tenido circunstancias complejas en nuestro entorno. Sin embargo, Jehová nuestro Dios ha estado con nosotros y nada nos ha faltado. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Qué maravilloso. Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. E Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que si yo sigo buscando, ¿verdad?, en la Biblia, textos que confirmen que Dios es un Dios proveedor, podemos encontrar estos textos y otros más que evidencian que Dios es un Dios proveedor. Por eso cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, manifestamos la frase Dios proveerá, no debe ser una frase loca, sacada de ver qué va a pasar. Debe ser una frase llena de seguridad, llena de fe, llena de confianza, porque hay evidencia en la Biblia y hay evidencia en la vida de muchas personas que Dios es un Dios proveedor. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿qué es eso que necesitas en tu vida? ¿Qué es eso que aún no has podido alcanzar? ¿Qué es eso que no has podido obtener? ¿Qué es eso que en tu vida necesitas y que todavía no lo tienes? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarboló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que les dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio ese lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Noten ustedes que Abraham tenía que sacrificar a su hijo. Y aunque aún no ha dicho que
Dios proveerá, él está confiado completamente en decir, iré allí, adoraré y volveremos. Pero ¿cómo así que vamos a volver si tú ibas a sacrificar a tu hijo? ¿Sabes? Cuando nosotros entendamos y podamos llegar a desarrollar la fe como la fe que tenía Abraham, vamos a entender que aunque no haya salida, como Abraham no había salida, siempre Dios va a ser un Dios proveedor. El versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, aquí hay fuego, aquí hay leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham y le dijo, Dios proveerá un cordero para el holocausto. Esa fue la respuesta que Abraham le dio a su hijo. ¿Saben? Este pasaje que dice Jehová proveerá, es la primera vez que se menciona en la Biblia la frase que Dios proveerá. ¿Por qué muchas veces nosotros no entendemos que Dios puede proveer? Lo decía ahorita, porque necesitamos desarrollar la fe de Abraham. Una fe que aunque no veía una solución, él sabía que Dios iba a proveer. Y que iba a proveer un cordero. Ahora, noten ustedes que el versículo 8 dice, Dios proveerá un cordero. Y ustedes ya conocen la historia, ¿no? La conocen más que yo incluso. Pero el versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero, lo ofreció en el holocausto, en lugar de su hijo. Entonces noten ustedes de que por allá en el versículo 6, Abraham dice, mira, yo iré, adoraré y volveré. Y aquí se está cumpliendo lo que ya Abraham con fe había manifestado, porque ahora él va, encuentra un carnero, sacrifica el carnero en holocausto y él regresa con su hijo. Necesitamos fe para poder manifestar que Dios proveerá, sea una realidad en nuestra vida. Pero quiero llamar la atención con el hecho de que muchas veces nosotros en nuestras necesidades personales, que pueden ser necesidades económicas, necesidades financieras, necesidades de trabajo, cualquier tipo de necesidad, nosotros podemos estar pidiéndole a Dios algo y Dios en su infinita sabiduría puede estar dándonos algo diferente o mejor que lo que nosotros le estamos pidiendo. Noten ustedes que Abraham no veía una salida, pero confiaba en Dios. Abraham alzó su mirada para ver al carnero. Y saben, a veces es necesario para poder manifestar la frase Dios proveerá, es necesario levantar nuestra mirada, porque a veces estamos inmiscuidos tanto en las cosas del mundo que pensamos que las cosas del mundo, el banco, un amigo, cualquier cosa nos va a brindar la solución. Es necesario que nosotros alcemos nuestra mirada, como la alzó Abraham, y dejemos de caminar mirando hacia el piso como derrotados. Alza tu mirada, porque es ahí en el cielo donde está el Dios proveedor que puede proveer en nuestra vida lo que haga falta. Mira el cielo hoy día, en esta mañana, Dios proveerá, porque es en el cielo donde está el Dios que puede proveer. Lo interesante es que Abraham en el versículo 8 dice, Dios proveerá un cordero. Y en el versículo 13 dice que Dios proveyó un carnero. Repito, Abraham pidió un cordero, Dios le dio un carnero. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y un carnero? Bueno, aquí hay gente que conoce, ¿verdad?, la diferencia. Y básicamente, para no alargarnos, voy a decirlo desde acá. Y es que un cordero es una oveja joven, generalmente menor de un año. Repito, un cordero es una oveja joven, generalmente menor de un año.
Y un carnero es un macho adulto de la oveja, normalmente ya con cuernos desarrollados. Abraham pidió un cordero, mas Dios le dio un carnero. El cordero suele asociarse con ternura, inocencia y pureza, porque Abraham veía a su hijo tierno, inocente y puro, y él esperaba pues algo similar. Sin embargo, Dios le da un carnero, y el carnero se asocia con fuerza, liderazgo y vigor. En ese momento ese carnero iba a representar a Jesús, fuerza, liderazgo y vigor. En términos sencillos, un cordero, una cría joven. En términos sencillos, un carnero es un macho adulto. En términos bíblicos, el cordero representa principalmente inocencia, pureza, sacrificio sin mancha, redención. Por eso Cristo fue llamado el Cordero de Dios. Ahora, el carnero en términos bíblicos representa sustitución, consagración, entrega total y expiación. El cielo proveyó. Ahora, Dios proveyó un carnero y no un cordero, porque no solamente Dios es un Dios proveedor, sino que principalmente Dios es un buen proveedor. Hay una diferencia entre ser proveedor y ser un buen proveedor. El proveedor da, mientras que el buen proveedor, como Cristo, como Dios, Él da lo que nuestra vida necesita. No lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Muchas veces le pedimos a Dios un cordero y Dios nos da un carnero. Es decir, muchas veces le pedimos a Dios algo y Él, en su infinita sabiduría, nos provee sabiamente lo que realmente necesitamos. Es mejor un carnero que nos quiere dar Dios que un cordero que nosotros pedimos. Quizá has venido pidiendo a Dios un cordero y piensas que Dios no te lo ha dado, pero ya Dios te dio un carnero. Quizás has venido pidiendo a Dios algo y piensas que Dios no te lo ha dado, pero Dios ya te lo dio, solo que te ha dado algo diferente o mejor de lo que tú estabas pidiendo. Dios es un Dios, hermanos queridos, proveedor. Y muchas veces nosotros pensamos en la provisión de Dios solo en la parte del dinero. O nosotros nos relacionamos solo en la parte financiera, con la plata. Dios, hermanos queridos, va más allá y sabe qué es lo que nuestra vida necesita. Muchas veces necesitamos algo diferente al dinero. Es posible que yo esté predicando en esta mañana para alguien que su principal problema hoy sea el dinero. Déjeme decirle, Dios es un Dios proveedor y Él puede suplir todo lo que os falta. Ahora, le decía que Dios no solamente provee dinero, o no solamente provee en lo que tiene o respecta con la parte financiera. Dios provee salvación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted necesita salvación, Dios provee salvación. Dios provee perdón. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Si hay alguien esta mañana que necesita el perdón de Dios, permítame decirle que Dios es un Dios que provee perdón. Dios es un Dios que provee paz. Juan 14:27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios guardará vuestros corazones. Si hay alguien en esta vida o en esta reunión que necesite paz en su vida, que necesite paz en su familia, permítame decirle que Dios provee paz. Dios provee sabiduría. La palabra de Dios dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Dios se la puede proveer. Dios provee fuerzas. Isaías 40:31 dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo no sé si estoy predicando para alguien que está cansado en la vida, que ya los años le pesan, que está cansado en su iglesia, que ya no sabe qué hacer. Permítame decirle que Dios provee fuerzas. La palabra de Dios también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios provee fuerza. Dios provee dirección. Usted en este momento no sabe qué hacer.
no sabe para dónde coger. Proverbios 3, versículos 5 y 6, parafraseándolo digo, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos, tus veredas. Dios provee alimento, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice la palabra. Y Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria. Dios provee trabajo y capacidades. Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas. Dios provee protección. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dios es tu protector y Él provee protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios provee consuelo. Si hoy estoy predicando para alguien que necesita consolación, la palabra de Dios en 2 Corintios 1, versículos 3 al 4, parafraseándolo, dice, bendito sea el Dios de toda consolación. Dios provee esperanza. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Romanos 5:5 dice que Dios provee amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si necesitamos amor en nuestra familia, si necesitamos amar a nuestros hermanos, si necesitamos amor, Dios provee amor, pídalo. A veces nos hace falta empatía, nos hace falta amor y humanamente no sabemos cómo darlo. Pídale a Dios y Dios proveerá amor. Dios provee gracia. Por eso la palabra de Dios dice, bástate mi gracia. Dios provee gozo. Y Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo. Es posible que esté predicando para alguien que sea líder, que esté muchos años predicando, que esté muchos años en la iglesia y ha perdido el gozo. Permítame decirle que el gozo es o hace parte del fruto del Espíritu. No perdamos el brillo en los ojos, no perdamos la sonrisa, no cuadriculemos la vida cristiana. La vida cristiana es una vida o tiene que ser una vida llena de gozo. Un cristiano que no tiene gozo es un mal testimonio. Pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es benignidad, es todo lo que concierne al fruto del Espíritu, pero no olvidemos que es gozo. ¿Saben? El año pasado, cuando mi hijo Daniel, de 17 años, lo nombraron director de jóvenes y anciano juvenil aquí en mi iglesia, una de las hermanas, de esas hermanitas veteranas de la iglesia, se le acercó y le dijo, bueno, Daniel, ahora ya tú eres líder de ministerio juvenil, ahora ya tú eres anciano, entonces ya tienes que dejarte de reír. Imagínense todo eso, o sea, quitarle a un joven de 17 años el gozo de reírse por la felicidad que le producen muchas cosas en la vida. No, es que nosotros debemos ser gente gozosa, feliz, gente que comparta la alegría de seguir a Cristo. Y si de repente usted ha perdido ese gozo, pídalo, porque debe ser parte del fruto en nuestra vida. Dios provee el Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice, el Padre dará el Espíritu Santo a todo aquel que lo pida. Y Dios proveerá la victoria sobre el pecado. Primera de Corintios 15:57 dice, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios provee, hermanos queridos, no solo abre su mano para dar cosas, abre más bien también su corazón para suplir todo lo que el ser humano necesita. Salvación para el alma, paz para el corazón, sabiduría para decidir, fuerza para continuar, dirección para caminar, protección para la vida, gracia para vencer, esperanza para perseverar. El mayor regalo de Dios no es lo que Dios pone en nuestras manos, sino es la presencia permanente de Dios en nuestra vida. Que en esta mañana, familia querida, Dios sea esa realidad en nuestra vida.
Consideremos a Dios como un Dios proveedor. Manifestemos y declaremos la frase Dios proveerá, no como la frase que decimos en última instancia después de haberlo hecho todo humanamente y no tener más nada que hacer. No, manifestemos desde el principio Dios proveerá, porque a través de la Biblia, de cada página en la Biblia, hemos entendido que Dios es un Dios proveedor, que ama a sus hijos y que Él suplirá todo lo que os falte. ¿Saben? Dios es un Dios proveedor y no es una frase de cajón, no es una frase romántica que la gente que es cristiana la dice por amor y por emoción. La frase Dios proveerá es una frase cargada de seguridad, cargada de fe, cargada de certidumbre, cargada de una realidad profunda en la Biblia, que Dios es un Dios realmente proveedor. Y como decía ahorita en la mitad de la predicación, no solamente es proveedor, sino que es un buen proveedor, porque Él nos da lo que realmente nuestra vida necesita. Y saben, quiero contando un poco la historia de la filial acá que tenemos en casa, la filial de Discípulos de Jesús. Y saben, cuando nosotros empezamos, lo único que teníamos era ganas, y teníamos la seguridad de que Dios iba delante de nosotros respaldando este trabajo. No teníamos nada, pero me acuerdo yo que nosotros pusimos la fecha para iniciar. Y ese sábado que nosotros íbamos a iniciar, esa semana previa, maravillosamente Dios fue proveyendo cosas. Me acuerdo de que una hermana me llamó y me dice, hermano, Dios proveyó un atril. Y tenemos el atril ahí. Después otra hermana me dice, hermano, Dios proveyó el plato de los diezmos. Ahí Dios proveyó el plato de los diezmos, y así poco a poco. Me acuerdo yo que no teníamos ni micrófonos ni sillas. Y saben, muchas veces nosotros, cuando nosotros, bueno, yo no sé, la gente que está por fuera de ciudades, más bien la gente que vive en regiones un poco más rurales, en pueblos, no lo ven así, pero aquí, los que vivimos de pronto en la urbe, sabemos de que nuestras iglesias no tienen ese chip de plantar iglesias. Por lo menos mi iglesia, Mar de Galilea, es una iglesia que tiene más de 30 años y no ha parido, nunca ha parido una iglesia. Y ahorita que nosotros estamos con este proyecto, y hay 2 proyectos de filial aquí en Puerto Colombia, hemos encontrado dificultades y obstáculos. Y muchas veces esas dificultades y obstáculos son hermanos que pertenecen a la congregación y que ven el plantar una iglesia como que esta gente se quiere ir, y no como un proyecto natural de crecimiento de iglesia para ir a otros territorios. Y me acuerdo que ese primer sábado, cuando nosotros teníamos ya por empezar la primera filial, yo me acuerdo que en mi iglesia hay 3 micrófonos. Hay 3 micrófonos, y yo le pedí el favor al director de sonido, hermano, préstenos un micrófono para nosotros poder reunirnos y poder utilizarlo en este primer culto. Me acuerdo que el hermano me dijo, claro que sí, cómo no, hermano, pase a buscarlo. Y listo, hermano, cuando llegue a Puerto Colombia en la noche lo paso a buscar. Pero después la directora de canto nos dijo, no, hermano, no podemos prestarle ese micrófono porque es que este sábado van a cantar 3. Nunca habían cantado 3, siempre cantaba 1 o máximo 2. Pero ese sábado iban a cantar 3 y no nos prestaron. ¿Saben? Por eso les digo que muchas veces encontramos obstáculos incluso dentro de la iglesia. Nosotros tenemos la confianza de que Dios siempre ha sido un Dios proveedor y que está respaldando y respalda su obra. Así que una hermana nos donó, eso fue jueves, una hermana el día viernes nos donó un micrófono y pudimos comenzar. Cada vez que nosotros empezábamos un culto, empezaba yo desde el día jueves y viernes buscando sillas por los vecinos, por los familiares, prestando sillas. Y mi esposa decía, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Y yo prestaba las sillas y las traía para la casa. Y después del sábado, el domingo, lunes y a veces hasta el martes, estaba el hermano Gustavo todavía devolviendo sillas en el carro, repartiendo las sillas que nos habían prestado. Pero saben, Dios es un Dios proveedor. Un día alguien que pertenece al grupo dijo, bueno, yo sé hacer esto,
vamos a hacerlo y vamos a vender esto y con lo que quede, si queda, pues compramos las sillas. Y me acuerdo que hicimos una actividad, una hermana puso también la parte de la inversión, el dinero para poder comprar los insumos, se vendieron los productos y se pudieron recaudar para comprar 40 sillas. Unos días atrás no sabíamos de dónde íbamos a sacar las sillas, pero unos días después Dios proveyó 40 sillas. Y de repente nos damos cuenta de que donde estamos ubicados, como hay mucha brisa, el microfonito y el parlantito que estamos usando se perdía, no daba abasto. Y decimos, bueno, tenemos ahora un reto y el reto es comprar el sonido. ¿De dónde? No sabemos. Yo le decía a la gente, yo no sé, pero yo sé que Dios es un Dios proveedor. Y saben, algunos de los hermanos me decían, hermano, está bien, pero yo los veía la cara de falta de fe. Y unos días después de que yo le haya dicho que Dios iba a ser un Dios proveedor, apareció el dinero. Una hermana nos invitó a una actividad y nos donó ese dinero. Nosotros pudimos comprar lo que fue la cabina, lo que es la consola, micrófonos inalámbricos, es decir, todo el sistema del audio para nosotros como filial. ¿Qué nos falta? Pues nos faltan muchas cosas, un televisor o un videobeam, incluso nos hace falta un salón, ¿verdad?, con mayor acústica, nos hacen falta muchas cosas, pero hoy yo estoy seguro de que cuando Dios respalda la obra, Él dará, porque Dios es un Dios proveedor. Y si Él lo hace con esto, pues también lo hará en la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea la necesidad que usted tenga en su iglesia, Dios va a proveer para su iglesia. Yo no sé cuál sea la necesidad que usted tenga en su vida, Dios la va a proveer. Y esa necesidad puede ser financiera o esa necesidad puede ser de cualquier otra cosa. Tenga entendido que Dios suplirá todo lo que os falte. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, hermanos queridos, a que podamos manifestar la frase Dios proveerá como una realidad en nuestra vida.